Hemos escrito un libro, lo hemos publicado y ahora se vende. ¿Qué tres momentos más emocionantes para cualquier autor? Pero también cuando pensamos en los royalties, esos ingresos procedentes de las ventas de nuestros libros, nos surgen algunas dudas sobre el fisco y los impuestos. ¿Tengo que declarar los ingresos por las ventas de un libro? ¿Tengo que ser autónomo para cobrar royalties? ¿Debo pagar el IVA? ¿Y si soy jubilado, puedo cobrar royalties? El mundo del libro, como cualquier entorno artístico, es un mundo que se caracteriza por la inestabilidad de los ingresos y en muchos casos se trata de ingresos que no son la renta básica que percibe el autor. No todos los autores perciben las mismas cantidades de dinero por las ventas de su obra y son una minoría los que viven de las regalías. Estas particularidades las ha tenido en cuenta, afortunadamente para los autores, el nuevo Estatuto del Artista que se aprobó en España en el año 2019. Exponemos aquí, y según el libro blanco del escritor, en el que se recogen los puntos principales de este Estatuto del Artista en lo que afecta a los escritores. Los autores, como cualquier persona que percibe ingresos, están sometidos a control fiscal y han de pagar los correspondientes impuestos derivados de sus rendimientos económicos. Eso lo entendemos todos. Los impuestos que debe pagar un escritor están relacionados con el tipo de autor que sea, con la cantidad de dinero que reciba de los derechos de autor y con el método que haya elegido para la comercialización de la obra. Antes de comenzar, hagamos una aclaración que será determinante a la hora de pensar nuestras responsabilidades con Hacienda. Existen tres tipos de autores. Los que vamos a llamar profesionales, que son aquellos cuya actividad principal es la escritura. Es decir, sus ingresos principales proceden de su obra. Por otro lado están los que desarrollan otro tipo de actividad y además escriben. Y por lo tanto su fuente de ingresos principal no es la escritura, sino esa otra fuente. Son los escritores que vamos a llamar no profesionales. Y por último están los escritores o autores jubilados, que vamos a llamar jubilados. Vamos a empezar por las obligaciones que tenemos los escritores no profesionales. Los escritores no profesionales, que son la gran mayoría, son aquellos, como te decía, que su actividad principal no es la de escritor. Normalmente tienen otro trabajo que puede ser por cuenta ajena y de esta procede su principal fuente de ingresos. En este caso surge la pregunta: ¿deben darse de alta como autónomos para recibir los ingresos por sus derechos de autor? La respuesta depende de la cantidad de esos ingresos. Si los derechos de autor son inferiores, o sea, lo que son los royalties, inferiores a lo que es el salario mínimo interprofesional, que para que te hagas una idea, en el año 2022 en España está alrededor de 1.000 euros, y además no son periódicos o habituales, el autor no tiene que darse de alta como autónomo. Sin embargo, eso sí, está obligado a tributar esas cantidades como rendimientos de actividades económicas en la declaración de la renta. O sea, para concluir, si tu autor, tus ingresos no superan más o menos los 1.000 euros al mes, no son habituales, no tienes que darte de alta como autónomo, pero sí declarar esos ingresos en el impuesto de la renta de las personas físicas. ¿De acuerdo? Ahora vamos con los escritores profesionales, los que llamamos profesionales. Los escritores profesionales son aquellos cuyos ingresos por royalties son iguales o superiores al salario mínimo interprofesional, acuérdate, más o menos 1.000 euros al mes, y que además estos ingresos son periódicos, no ingresos puntuales, periódicos. En este caso, el autor sí que tiene que darse de alta como autónomo. Y esto es así porque Hacienda entiende que existe una renta básica en estos escritores, por lo que tendrán que cumplir esas obligaciones fiscales derivadas de esa situación
cuando se llega a ella. Además de darse de alta como autónomo, también tiene que declarar, tiene que pagar el impuesto de la renta de las personas físicas, que en este caso tiene que elegir entre dos alternativas. Existen dos modos de pagar el impuesto en este caso, lo que se llama estimación directa, y en este caso el modelo a presentar es el 130 y se realiza un cálculo directo sobre el resultado de la actividad. Se trata de una declaración trimestral en la que se tiene en cuenta la diferencia entre ingresos y gastos. Y luego está la estimación objetiva, también conocida como estimación por módulos, y conlleva la presentación del modelo 131 de pago fraccionado del impuesto de la renta de las personas físicas, con 4 pagos trimestrales. Por último están los escritores jubilados. Muchos autores jubilados no se atrevían a publicar su obra porque tenían miedo a que les quitaran la pensión. Esto afortunadamente, porque era un problema gordo, ha desaparecido con una legislación del año 2019. Actualmente, cualquier persona jubilada puede cobrar su pensión y al mismo tiempo los ingresos correspondientes a sus derechos de autor, a sus royalties. Menos mal. Eso está regulado por el Real Decreto 302/2019 de 26 de abril. Antes de la aprobación de esta norma era necesario que los escritores jubilados decidieran qué fuente de ingresos preferían, pero hoy no es incompatible. Y ahora una buena noticia para todos. Si autopublicas tus libros en Amazon, no tienes que declarar el IVA. El IVA, ese impuesto debería ser declarado solo en el caso en el que el autor sea quien vende y distribuya sus obras directamente. Así que están exentos los autores que ceden sus derechos de venta y distribución a plataformas como Amazon o a editoriales. Y por cierto, en España, desde el 23 de abril del año 2020, el IVA de los libros, tanto físicos como digitales, es del 4%.